Hola Dani, ¿cómo estás? Mira que traje un chocorramo. Oye, gracias, qué rico. Sí. Mira que pensando ahorita que me traes de chocorramo me di cuenta que cuando yo era pequeño mi mamá me consentía mucho enviándome chocorramos al colegio. Qué Mira rico, que oye. sí, entonces ahora que estamos, ahora como estamos estudiando ingeniería financiera, creo que esta empresa que nos vio nacer, que nos vio crecer, eh, ahora podemos entender y comprender por qué ha estado eh, a lo largo de tantos años todavía en Colombia y siendo de pronto también un ícono como una empresa netamente colombiana. Sí, es cierto. De hecho, estaba pensando hacer el proyecto de microeconomía sobre la empresa Ramo. ¿Qué Sí, piensas? me parece una muy buena idea. Está Tenemos genial, ¿no? un aspecto microeconómico supremamente innovador. Claro que sí. Dale. Pero bueno, para saber primero el análisis microeconómico, tenemos que saber quién es Ramo. Pues Santi, te comento que esta empresa surgió por la esposa de don Rafael Molano. ¿En serio? Ella hacía los ponqués Ramos que él vendía en su empresa y con el tiempo decidieron ya montar su propio negocio. Interesante entonces, Dani, como una empresa que empieza siendo tan pequeña, hoy en día es tan grande. Claro, ¿no ves que el chocorramo es el producto más exportado por ellos? Por eso entonces nosotros hemos decidido utilizar al chocorramo como el producto para hacer el análisis. Para comenzar con nuestro estudio microeconómico en la empresa Ramo S.A., vamos a analizar un producto, el chocorramo. Vamos a empezar con la oferta, es decir, cuánto ofrece el productor a los consumidores. Para la primera situación de las curvas de oferta, Ramo S.A. produce 12 millones de unidades de chocorramo a un precio de 2.000 pesos cada uno. En la gráfica se evidencia que a lo largo de este punto se crea una curva con vertiente positiva. Para una segunda situación, Ramo S.A. reduce costos a partir de unas mejoras en los molinos Las Mercedes. Por ende, en la gráfica podemos evidenciar que existe una segunda curva de la oferta a mano derecha. La compañía, en una tercera situación, decide sustituir los motores de los triciclos de gasolina por motores a gas. Por ende, se reducen los costos de transporte y se puede producir más cantidades de chocorramo. Para una cuarta situación, las gallinas han contraído un virus, por lo tanto los huevos se han visto afectados. Como consecuencia, se tiene que adquirir a otro proveedor los huevos a un precio mucho más caro. La curva presenta un desplazamiento a la izquierda debido a este incremento en los costos. Para una quinta situación, aparece una nota en el periódico El Espectador donde se promociona el consumo del chocorramo y sus beneficios. Por lo tanto, el productor decide producir 14.600.000 unidades de chocorramo. Para una sexta situación, la compañía consigue ciertos descuentos de su proveedor de azúcar, Ingenio Risaralda S.A. Esto ayuda a la reducción de costos, por lo tanto puede llegar a producir 15.650.000 unidades de chocorramo. Para una última situación, la compañía ha adquirido un nuevo horno de más alta tecnología. Gracias a este avance, ahora puede producir alrededor de 17 millones de chocorramos al mismo precio. Ahora entonces, para concluir, en lo que respecta a las curvas de la oferta, tenemos que decir que las curvas de la oferta se han desplazado a la izquierda o a la derecha debido a los costos. En este caso, teníamos costos de transporte y costos de producción que en algunos casos se vieron disminuidos y en otros casos se vieron aumentados. Ahora bien, hemos decidido analizar las curvas de demanda de la compañía a partir de un solo consumidor. Hemos decidido utilizar a los almacenes Éxito como principal distribuidor de chocorramo. Entonces, todas las situaciones van a estar de alguna u otra forma regidas a los almacenes Éxito. Cabe destacar que las curvas, al igual que las de la oferta, se van a desplazar a la izquierda o a la derecha dependiendo de, en este caso, modas y expectativas en los consumidores, además del aumento, en este caso, del presupuesto que tengan los almacenes Éxito para consumir más chocorramos. Para la primera situación de la demanda, Éxito demanda alrededor de 4 millones de unidades de chocorramos a la compañía Ramo S.A. En una segunda situación, los almacenes Éxito deciden reducir la compra de chocorramos en 1 millón de unidades, esto a causa de las bajas ventas en las sucursales pequeñas.
Para una tercera situación, Almacenes Éxito desea hacer una promoción 2x1 en todos los lácteos. Sabiendo que el yogur y los chocorramos son bienes complementarios, Éxito decide aumentar las cantidades demandadas en un 15%. Una cuarta situación, la compañía decide participar como patrocinador en un concierto de los artistas del momento. Por ende, se generan promociones para que se incentive el consumo del chocorramo. Asimismo, Éxito, como principal consumidor de chocorramo, decide demandar más cantidades de chocorramo a un mismo precio, lo que evidencia en la gráfica un desplazamiento hacia la derecha. Una quinta situación, la demanda de chocorramo ha disminuido debido a que se encuentra en una época navideña donde aumenta el consumo de unos bienes sustitutos, por ende la demanda de chocorramo disminuye y la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Para una sexta situación, Éxito S.A. celebra sus 70 años y decide abrir sus almacenes 24 horas al día. Por ende, la demanda de chocorramos ha aumentado y ahora se demandan más cantidades de chocorramos a un mismo precio. En una séptima situación, Éxito ha decidido abrir más sucursales, por ende, demanda aún más cantidad de chocorramo, donde la curva se desplaza hacia la derecha y se vende a un mismo precio. Después de analizar las situaciones de la demanda, encontramos que esta depende de modas, de expectativas e incluso del ingreso. Ahora bien, vamos a darle paso a la restricción presupuestaria del consumidor, pues la empresa se considera consumidor. Vamos a hacer un análisis bidimensional con los bienes de harina y los huevos. Enseguida, vamos a plantear la restricción presupuestaria del consumidor. En esta vamos a encontrar los puntos máximos de cada uno de los productos teniendo en cuenta el ingreso total. Después vamos a calcular las cantidades específicas acorde a cómo el productor desee distribuir su ingreso. Por ese punto veremos que va a pasar una curva. Para la primera situación de la restricción presupuestaria al consumidor, se establece que Ramo S.A. destina alrededor de 12 millones de pesos mensuales para la compra de huevos y harina. Se tiene en cuenta que los huevos son el bien X y la harina el bien Y. Para esta situación se considera una distribución del 64% del ingreso para los huevos y el 36% restante a la harina de trigo. Para una segunda situación, la empresa decide reducir el ingreso en un 10% debido a gastos imprevistos. Para una tercera situación, Ramo decide incrementar en un 11,3% el ingreso total. A su vez, el precio de los huevos disminuye en un 15% y el de la harina en un 20%. En la situación D, la compañía decide aumentar su presupuesto en un 32%. El precio de los huevos ha aumentado un 19%, pero en la gráfica podemos observar que la restricción presupuestaria se desplaza hacia la derecha por encima de la situación anterior. En la situación E, el presupuesto ha aumentado. Sin embargo, el precio de los huevos por docena ha aumentado en un 19%. En la gráfica podemos evidenciar que las cantidades máximas de huevos por docena han disminuido. En la situación F, el presupuesto de la compañía ha aumentado y aunque los precios se han mantenido constantes, las cantidades máximas han aumentado. Sin embargo, la distribución ahora es distinta, pues el 60% del presupuesto irá para los huevos y el restante para la harina de trigo por kilo. En una última situación, el presupuesto de la compañía ha aumentado en un 23%. Sin embargo, el precio de la harina de trigo por kilo ha disminuido en un 12%. Ahora bien, el precio de los huevos se ha mantenido constante. Terminados los análisis de la restricción presupuestaria del consumidor, vamos a continuar con los análisis de las gráficas de la curva de Engel y las curvas de la demanda para cada bien, para el bien X, para bien Y, que son las harinas de trigo por kilo y los huevos por docena. Las curvas de Engel, en este caso, dependerán del ingreso que tenga, en este caso, la compañía para comprar huevos y para comprar harina. En el desplazamiento de la situación A a la situación B, podemos evidenciar que el ingreso específico ha disminuido. Por lo tanto, en la gráfica podemos evidenciar un desplazamiento hacia la izquierda con pendiente positiva. En el desplazamiento del punto B al punto C podemos evidenciar que el ingreso específico ha aumentado. En la gráfica podemos evidenciar un desplazamiento hacia la derecha con una pendiente positiva. En el desplazamiento del punto C al punto D podemos evidenciar que el ingreso específico ha aumentado y que las cantidades de huevos por docena también lo han hecho.
En el desplazamiento del punto D al punto E podemos evidenciar que el ingreso ha aumentado. Sin embargo, en la gráfica se evidencia que hay un desplazamiento hacia la izquierda ascendente en donde el ingreso efectivamente aumenta, pero las cantidades de huevos por docena disminuyen. En el desplazamiento del punto E al punto F se evidencia que el ingreso específico ha aumentado y que las cantidades de huevos por docena también lo han hecho. Para una última situación, en el desplazamiento del punto F al punto G, podemos evidenciar que el ingreso específico ha aumentado en gran medida y que corresponde al igual en el aumento de las cantidades de huevos por docena. En el desplazamiento de la demanda 1 a la demanda 2, podemos evidenciar que la curva se desplaza hacia la izquierda, donde la cantidad de huevos por docena disminuye, aunque el precio se mantiene constante. El desplazamiento del punto B al punto C se evidencia que el precio ha disminuido y que las cantidades de huevos por docena han aumentado. En el desplazamiento del punto C al punto D se evidencia que el precio de los huevos por docena ha aumentado. Sin embargo, la cantidad de huevos por docena también lo hace. En el desplazamiento del punto D al punto E podemos evidenciar en la gráfica que el precio ha aumentado y que las cantidades de huevos por docena han disminuido. En el desplazamiento del punto E al punto F podemos evidenciar que hay una nueva curva hacia la derecha, lo que indica que las cantidades de huevos han aumentado. En el desplazamiento del punto F al punto G, los precios se han mantenido constantes. En la gráfica, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha gracias al aumento en el presupuesto de la compañía. Recordando que el bien Y es la harina de trigo por kilo, vamos a plantear sus curvas de Engel. En primera instancia, vemos que el ingreso ha disminuido, lo que quiere decir que las cantidades también. Entre el punto B y el punto C, el ingreso ha presentado un incremento, al igual que las cantidades. Entre la situación C y D, se evidencia que el ingreso vuelve a aumentar, lo que trae como resultado una curva con pendiente positiva. En la cuarta curva de Engel volvemos a ver un crecimiento positivo para el ingreso y para las cantidades. Entre las situaciones E y F notamos un gran incremento en el ingreso específico que se le aplica a la harina de trigo. Para una última situación se evidencia que el ingreso disminuye y lo hacen a su vez las cantidades demandadas de la harina de trigo. Como se planteó anteriormente, podemos plantear una curva de demanda para cada una de las situaciones. Para un primer desplazamiento entre A y B, evidenciamos que cambia únicamente el ingreso. Entre B y C, no solo cambia el ingreso, sino también lo hace el precio. Entre las situaciones C y D aumenta el ingreso, pero el precio se mantiene constante. Para la siguiente situación, el ingreso vuelve a aumentar, pero el precio va a disminuir. Para la sexta situación, se evidencia el mismo precio del kilo de harina, mientras que su ingreso va aumentando. Para una última situación, se evidencia que aunque disminuyó el precio, el ingreso disminuyó y por ende las cantidades demandadas de harina también disminuyeron. Ahora bien, continuaremos con la teoría de la utilidad marginal. Para esta teoría hemos decidido plantear situaciones desde la perspectiva de un consumidor del chocorramo. En las gráficas de utilidad total se ha decidido dividirlas en tres etapas diferentes. En la etapa 1, en la medida que el consumidor come más chocorramo, la utilidad total va en aumento. En la segunda etapa, a medida que el consumidor consume más, la utilidad total también lo hace. Sin embargo, el consumidor alcanza su punto máximo de utilidad. En la etapa 3, la utilidad total empieza a disminuir. Esto debido a que un consumo excesivo de chocorramo le generará prejuicios al consumidor. Después de concluida la teoría del consumidor, vamos a subir de nivel y a ver la teoría del productor. Para este caso vamos a analizarla al corto y al largo plazo. Para el corto plazo vamos a tener todos sus indicadores analizando solamente un factor de trabajo en cuando varía. Para el otro vamos a analizar cómo van a variar todos los factores de producción a lo largo de un año.
Para la producción a corto plazo, se va a tener en cuenta solamente una sede productora. Además, sus factores de producción van a ser trabajo y capital, en donde únicamente el primero va a ser variable. El análisis se hará por medio de 3 etapas. La primera la encontramos entre los 0 y los 3.000 trabajadores. Esta etapa se llama la zona de mayor productividad, pues justo aquí encontramos un incremento en la producción total. Entre los 3.000 y 6.000 trabajadores encontramos la zona de pérdida de productividad. En esta etapa vemos que se llega al máximo de productividad, es decir, se satura. Y aunque existe un crecimiento, no es de la misma forma que en la primera etapa. Si se supera el número de 6.000 trabajadores, llegamos a la zona de ineficiencia técnica, es decir, aquí la producción total va a disminuir. Para entender de mejor manera las etapas de la producción, tenemos en cuenta 2 indicadores, el producto medio del trabajo y el producto marginal del trabajo. En la gráfica evidenciamos que parten desde el mismo punto. Cuando el producto medio del trabajo y el producto marginal del trabajo se cruzan entre sí, establecemos la primera etapa de producción. Como lo veíamos anteriormente, es el punto en donde más se incrementa el nivel de producción. Naturalmente, ambas curvas empiezan a descender. Cuando el producto marginal del trabajo alcanza el 0 en el eje Y, podemos evidenciar que es el fin de la segunda etapa, pues de aquí en adelante el producto marginal del trabajo será negativo, lo que quiere decir que la producción va a disminuir. A continuación explicaremos la teoría del productor desde un análisis en la producción a largo plazo, en donde los factores de producción, tanto como el trabajo y las unidades de maquinaria, son variables. Para establecer el análisis de largo plazo, se han decidido analizar 2 situaciones diferentes. En la primera, la restricción presupuestaria del productor de la compañía se evalúa en 370 millones, produciendo 140 millones de unidades de chocorramo, en donde la maquinaria por año se evalúa en 30 millones, el trabajador en el año se evalúa en 11 millones 400. En una segunda situación, la restricción presupuestaria del productor ha aumentado en un 16%, alcanzando alrededor de 429 millones de pesos, produciendo entonces 200 millones de chocorramos al año, donde los precios se mantiene constante. Finalizados entonces los análisis a largo y a corto plazo de los factores de producción, vamos a continuar con los costos que estos mismos poseen, es decir, vamos ahora a tener los costos fijos y los costos promedios, además de los costos variables. Entonces vamos a determinar de alguna u otra forma cuánto gasta la empresa en unidades de maquinaria y en los trabajadores. Para el análisis de los costos del chocorramo en Ramo S.A. se ha tomado a consideración una sede pequeña productora de chocorramos. En este caso se han establecido costos fijos, costos variables y costos totales. En los costos fijos se evidencia una línea recta de pendiente 0, pues estos no varían de acuerdo al nivel de producción. Por otra parte, los costos variables sí varían de acuerdo al nivel de producción. Por este motivo, se evidencia que a medida que crece el nivel de producción, estos van en aumento. Entre los 9 y 10 millones de unidades producidas de chocorramo, se evidencia que el crecimiento es mucho más amplio. Por consiguiente, analizaremos la gráfica de costos promedio. El primer costo a analizar será el costo fijo promedio. En la gráfica, el costo fijo promedio empieza en un punto máximo y a medida que se producen más cantidades, este costo empieza a disminuir. En lo que concierne a la curva de costo variable promedio, podemos evidenciar que en la gráfica empieza en un punto máximo. A lo largo de que se producen más cantidades de chocorramo, el costo disminuye, alcanza un punto mínimo y aumentan los costos. Ahora bien, analizaremos la curva de costos totales promedio. Esta curva tiene la misma forma de los costos variables promedio. A igual manera, desciende de igual forma y luego vuelve a ascender. Sin embargo, esta gráfica comienza un poco más arriba, dado que es la suma de los costos fijos y de los costos variables. Por último, tenemos los costos de producción marginal del producto. Esta gráfica también tiene una forma de U, sin embargo, llega un momento donde los costos disminuyen hasta que alcanza su punto mínimo. Cuando alcanza su punto mínimo, despega hacia arriba, lo que indica que al producir más de 9 millones de unidades de chocorramo, estaremos gastando adicionalmente cada vez más. Santi, después de todos los análisis microeconómicos que hemos hecho en Ramo S.A., podemos decir que es una empresa muy grande, ¿no? Y sí que lo es, Dani. Nos hemos dado cuenta a lo largo del video
y de los análisis que hemos hecho que Ramo S.A. cuenta con una economía a escala creciente. Esto quiere decir que el nivel de producción aumenta en mayor medida que lo hace el trabajo o incluso el capital. Cabe destacar que nosotros, como estudiantes de ingeniería financiera, creemos firmemente que la empresa podría durar alrededor de 20 o 50 años más, porque lo que hemos visto en cada análisis, en cada curva, en cada gráfica, es que la empresa tiene muy buenas bases y muy buenos principios. Es cierto. Ahora creo que podemos comernos un chocorramo. Claro que sí.